El ser humano desde siempre ha sentido que hay algo desconocido dentro de él que lo lleva a actuar algunas veces instintivamente y otras veces intuitivamente. Un yo que siente y un yo que actúa sin pensar. Entonces, los primeros hombres se sentaron a pensar sobre sí mismos para conocerse. Sin llegar a meditar, se dieron cuenta de que el comportamiento instintivo era similar al de los animales, en cuanto a buscar alimento, proteger a los hijos o huir del peligro. Y esto lo llamaron el pensamiento original, lo que nosotros llamamos instinto. Pero también reconocieron que a veces podemos tener otra clase de pensamientos o sentimientos abstractos sin ninguna explicación lógica, como una corazonada, una idea creativa o la sensación de que algo no anda bien. Y a esto lo llamaron pratyaksha, intuición, una clase de pensamiento que surge instantáneamente sin conocimiento previo. Entonces pensaron que si uno podía reconocer estos pensamientos era porque en algún lugar de mi cabeza yo era capaz de observarlos. Entendieron que si yo soy capaz de señalar estos pensamientos es porque yo estoy en un lugar diferente de los pensamientos instintivos e intuitivos, y entonces crearon el nombre Ahamkara, que podemos decirle ego, pero no con el sentido que le damos hoy, que alguien con mucho ego es un arrogante o presuntuoso, sino ego como la parte de la mente en función posesiva, la mente que posee o desea todo. Así que ego es la función de la mente de andar apropiándose de cosas y pensamientos, pero eso no eres tú, aunque pareces ser. Para dejarlo más claro, veamos este ejercicio de Greg Goody, un psicólogo y filósofo que estudia Advaita Vedanta y explica la autoindagación. Supongamos que queremos identificar el ego y para esto nos paramos frente al espejo. ¿Dónde lo ubicamos? ¿De la cintura para abajo o para arriba? La mayoría responde de esta manera. ¿Del pecho para arriba o para abajo? ¿Del cuello para abajo o para arriba? ¿De la nariz para abajo o para arriba? Ahora trazamos dos líneas verticales que pasan por los ojos. ¿Dónde ubicaremos al ego? ¿A ambos lados de la cabeza o en el centro? La mayoría dice al centro. Entonces, claramente, si usted cree que el ego está ubicado allí o en cualquier otra zona, es porque cree que el ego es una cosa que se puede señalar. Entonces, el ego no eres tú, porque tú eres el que indica la ubicación. Es tu conciencia la que señala y observa la mente, y por esto, siendo la conciencia el testigo, puede señalar en muchas direcciones, pero no puede señalar el lugar de la conciencia. Ni siquiera puedes pensar en un lugar, porque todo lugar que elijas es un lugar observado, y el lugar que querías señalar es el del observador. Claro, la conciencia es igual que esta flecha, siempre señala en alguna dirección, pero no puede señalarse a sí misma. ¿Y esta conciencia que señala será la misma que buscamos y llamamos el sí mismo? Para averiguarlo, en este video veremos ¿qué es el sí mismo? ¿Por qué no puede ser visto? ¿Por qué tiene muchos nombres diferentes? ¿Qué no es el sí mismo? Estos filósofos llamaron el sí mismo a una entidad separada, individual y aislada que conduce y vive la experiencia que llamamos vida. Sí, lo que aparece en las selfies. En la filosofía occidental, el sí mismo o self es una entidad que está presente en la experiencia subjetiva de cada persona y esa experiencia puede ser objeto de reflexión y análisis, o sea, que puede ser señalada. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente. La persona puede hacerse preguntas como ¿qué es lo que me define como persona? Al hacerlo, está observando a su self o yo y tratando de comprender su identidad y su lugar en el mundo. En la filosofía occidental, el yo y el sí mismo son conceptos que a menudo se utilizan de manera intercambiable, aunque también pueden tener significados diferentes según la escuela filosófica o el contexto en el que se utilizan. Pero en general, el yo se refiere a la identidad individual de una persona, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, deseos y acciones. En cambio, en el Advaita Vedanta, el sí mismo se describe como el verdadero sujeto detrás de toda experiencia. Toda inteligencia en el cuerpo es activada por el sí mismo. En otras palabras, para el Vedanta, todas las experiencias son posibles debido a la presencia del sí mismo, y sin el sí mismo la conciencia del cuerpo es inerte. Cada ser humano tiene un aspecto individual del sí mismo conocido como Atman. El Atman es la esencia o el núcleo del ser humano y es idéntico a Brahman. Esto significa que el sí mismo individual y el sí mismo universal son uno y lo mismo. Pero esto no puede ser visto porque no es un objeto que podemos ver. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el capítulo anterior, el que ve es único y es diferente a lo visto, y por esa razón solamente puede ver lo que es diferente a sí mismo. El instrumento que ve, ya sea el ojo, el microscopio o el telescopio, no pueden verse a sí mismos. Sin embargo, es posible conocer al sí mismo mediante la deducción o el pensamiento abstracto.
De la misma manera que decimos que esta linterna produce luz debido a una batería que tiene adentro, el día que deja de producir luz, deducimos que en realidad no es la batería, sino que es el movimiento de unos electrones que no podemos ver lo que produce la energía necesaria para que la batería funcione y la linterna ilumine. Y así, aunque no vemos los electrones, podemos decir que la prueba de su existencia es la luz en la linterna. El Advaita Vedanta dice que la conciencia también puede ser reconocida o deducida mediante la autoindagación, y aunque la conciencia no puede ser observada, la prueba de su existencia está en la capacidad de conocer y experimentar que funciona en nosotros. Si puedo deducir o reflexionar, esa es la prueba de que la conciencia está actuando en mí. Y si a mí me cuesta mucho deducir y reflexionar, el problema está en que al creer que somos un individuo, se obstruye la señal que activa nuestra conciencia. Veamos cómo explica esto el Advaita Vedanta. El conocimiento aprendido anteriormente a veces se comporta como una piedra, no deja espacio para un nuevo conocimiento. Se ha endurecido mediante afirmaciones y repeticiones de cierto tipo de conocimiento. Pero una pregunta insertada en una ranura puede crear el efecto de romper completamente la piedra, abriendo la mente a un nuevo conocimiento. Basado en el Vedanta, Ramana Maharshi propuso un método de autoindagación en el cual la pregunta ¿quién soy yo? Se utiliza para desentrañar las capas de la identidad personal y descubrir la naturaleza verdadera del sí mismo. Este método no implica reflexionar sobre la experiencia subjetiva de la persona, sino más bien una indagación profunda en la verdadera naturaleza del sí mismo. Según Ramana Maharshi, el autoconocimiento del sí mismo es la clave para la realización de la liberación espiritual y la felicidad eterna, lo que veremos en un video próximo. Pero también es necesario señalar que en los diversos autores, el sí mismo ha sido nombrado con muchos nombres diferentes a lo largo del tiempo. Ramana Maharshi explicó muchos de estos nombres. Debido a que los Vedas sostienen que el sí mismo es el que sostiene el universo en funcionamiento y los teístas normalmente atribuyen este poder a Dios, él usaba a menudo la palabra Dios como un sinónimo para el sí mismo. También usaba las palabras Brahman, el ser supremo del hinduismo, y Shiva, un nombre hindú para Dios. El Dios de Ramana Maharshi no es un Dios con una imagen, sino que es el ser sin forma que sostiene el universo. Tampoco es Dios el creador del universo, sino que el universo es manifestación de su poder inherente. Para Ramana Maharshi, el sí mismo es puro ser, una conciencia subjetiva de yo soy, que es completamente exenta de la sensación yo soy esto o yo soy eso. No hay ningún sujeto ni objeto en el sí mismo, hay solo la conciencia de ser. La experiencia final de esta conciencia es un estado de entera paz, y por eso también el término Ananda o ecuanimidad se usa para describirlo. También Satchitananda, un término sánscrito que se traduce como ser, conciencia, ecuanimidad, resume las características del sí mismo. De la misma manera en que la humedad, la transparencia y el estado líquido son las propiedades inseparables del agua, estos tres aspectos, el ser, la conciencia y la ecuanimidad, son inseparables atributos del sí mismo. También la palabra Hridayam expresa el sí mismo. Usualmente se traduce como el corazón, pero una traducción más literal sería este es el centro. Hridayam indica que no hay una localización o centro particular para el sí mismo, sino que el sí mismo es la fuente desde la cual todas las apariencias son manifestadas. Pero también Ramana Maharshi advierte sobre aquello que parece ser el sí mismo pero no lo es. El sí mismo también es llamado jnana o conocimiento, pero no en el sentido de que hay una persona que tiene conocimiento del sí mismo. ¿Por qué? Porque en el estado de autoconciencia no hay ningún conocedor localizado y tampoco hay nada separado del sí mismo que pueda ser conocido. El jnana, el verdadero conocimiento, no es un objeto de experiencia, tampoco es algo que podemos conocer como un estado diferente del sujeto conocedor. Es una conciencia directa y cognitiva de una única realidad en donde tanto los sujetos como los objetos dejan de existir. Es como si en nuestra pura conciencia se refleja una luz que llamamos conocimiento. En realidad, nosotros como individuos no somos la luz, sino que somos los encargados de limpiar el espejo donde la luz se refleja. Y podría parecernos que todo lo que vemos claramente es debido a la luz de nuestro conocimiento. Y eso es precisamente lo que sucede cuando Ahamkara, el ego, se apropia del conocimiento y se piensa inteligente. Para el Advaita Vedanta ese pensamiento es una mancha en el espejo. Mientras el conocedor menos ego tenga, más grande será la luz reflejada en él. El que mantiene el espejo libre de deseos individuales es quien provee pura luz. El que está establecido en este estado es conocido como jnani.
Ramana Maharshi también explicó que el sí mismo es quien produce la aparición de los otros 3 estados temporarios de la conciencia que vimos en Mandukya Upanishad. Debido a esto, él a veces llamaba al sí mismo Turiya Avashta, o el cuarto estado, pero también usaba la palabra Turiyatita, que significa más allá del cuarto, para indicar que no hay realmente 4 estados, sino solamente un único estado trascendental. Otros nombres del sí mismo en el Advaita Vedanta son Sahaya Sthiti, que significa el estado original del ser, y Swarupa, que significa la forma real o la naturaleza real de aquel ser inmutable y eterno. También usaba la palabra Mauna, silencio, para indicar que el sí mismo es un estado libre de pensamiento, de paz no perturbada, de quietud total donde se está completo. Para finalizar, repasemos lo aprendido del pensamiento Advaita Vedanta en este video. El término sí mismo se refiere a la conciencia suprema y eterna que subyace en todo lo que existe. Nisargadatta Maharaj nos lo dice: el ser no es un objeto que se pueda alcanzar o adquirir. Usted es el ser, siempre lo ha sido. La ilusión es creer que uno no es el ser. No es posible producir una experiencia del sí mismo o entrar en el estado del sí mismo. El problema, de acuerdo con el Vedanta, no es que existan las experiencias de unidad con el sí mismo, sino que el individuo no sabe que ya es, de hecho, el sí mismo, y que toda experiencia de cualquier tipo ya es el sí mismo. Para Ramana Maharshi, el sí mismo real o el yo real, contrariamente a la experiencia perceptible, no es una experiencia de la individualidad, sino una conciencia no personal que todo lo abarca, y afirma que el sí mismo individual es inexistente, una fabricación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del sí mismo real. El sí mismo real está siempre presente y siempre se experimenta, pero uno es consciente de él solo cuando las tendencias de la mente que nos limitan han cesado. Y a esta autoconciencia permanente y continua le llamó autorrealización, conocimiento del sí mismo verdadero. Pero este pensamiento no quedó relegado al Vedanta únicamente. En la filosofía aristotélica, el sí mismo se refiere a la esencia o verdadera naturaleza de una cosa. En la filosofía neoplatónica de Plotino, el sí mismo se refiere al uno, que es la fuente última de la realidad. Plotino consideraba que la contemplación del sí mismo lleva a la unión con lo divino y a la liberación del alma de la prisión del cuerpo. Finalmente, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el sí mismo se refiere a la sustancia o esencia de una persona. Santo Tomás consideraba que el sí mismo es la fuente última de la identidad y la individualidad, y que es lo que permite a una persona ser ella misma. En el próximo video de esta serie sobre el pensamiento Advaita Vedanta, veremos las preguntas que surgen en el camino del autoconocimiento del sí mismo, y son preguntas que tal vez ya te estás haciendo ahora mismo, como: si todo es el sí mismo, ¿qué tipo de existencia tiene este universo? Si no puede haber una experiencia del sí mismo, entonces ¿qué es la autorrealización? El Atma también se conoce como conciencia de sí. Esta conciencia de sí es la responsable de la conciencia del yo en todos los seres, la cual se llama Aham. Cuando este Aham se identifica con el cuerpo, se vuelve Ahamkara, el hacedor o el que cree ser el hacedor. Este es el falso yo, no el verdadero. Y esto es la causa de que decimos que la mente oculta el Atma. Así como las nubes que se forman debido al calor del sol son las que ocultan la luz del mismo sol, así la mente, que es la hija de Atma, oculta al mismo Atma. Mientras Ahamkara está allí, el hombre ni siquiera comprenderá nada respecto al ser, y menos aún realizará y experimentará la bienaventuranza del ser. Ese estado, en el cual uno está establecido en el ser en todo momento y bajo todas las circunstancias, se llama realización del ser o realización del sí mismo, Sakshatkara.